este esfuerzo, me parece algo muy hermoso y valioso para los coaches, el que podamos tener en tiempo real personas de distintos países y equipos interdisciplinarios trabajando por un mismo propósito y un mismo objetivo, como es pues nuestra disciplina del coaching, ¿no? Esta tarde quiero compartir con ustedes una experiencia, es una experiencia que está fundamentada en un programa que dictamos en nuestra empresa y que hoy por hoy también forma parte de muchas de las distinciones que entregamos en nuestro programa de formación de coaching, que tiene que ver con la retroalimentación y el reconocimiento como práctica del coach, pues como una herramienta que el coach puede usar para poder trabajar, ¿no? Y cuando pensaba cuando hicieron esta invitación, pensaba en el propósito o lo que a mí me gustaría pues dejarles a ustedes, es sensibilizarlos a que el uso del feedback y el reconocimiento son unos recursos importantes para optimizar el desarrollo de los clientes en la práctica de coaching. Como a veces no somos conscientes de la manera como nosotros retroalimentamos y todo lo que nosotros hacemos, como yo digo, con la palabra, el cuerpo y el corazón cuando estamos frente a un cliente, frente a un coachee, ¿no? Y que además siempre estamos retroalimentando. O sea, no es posible no dar feedback. Cuando alguien pone una mala cara, cuando alguien hace una mueca, eso a mí me genera un impacto y eso hace que yo repita la conducta, no la repita, cambie, la modifique, la mejore o la empeore. Entonces, desde allí, pues, en algún momento se me encomendó tener que diseñar un programa de prescripciones conductuales y lo que le quiero compartir, pues, son las distintas prescripciones conductuales de los distintos momentos de lo que implica un uso del feedback y del reconocimiento. De alguna manera, parte de lo que se fundamenta esta propuesta, pues es un modelo conductual. A pesar de ser coach ontológico, tengo rasgos por ahí de conductista y creo en ciertas cosas que pueden ayudar, y que se generó en principio en un lugar que tenía que ver, que era el mundo de la manufactura. Sin embargo, hoy por hoy, pues como lo decía al principio, es una práctica que nosotros implementamos en nuestra escuela de coaching y que le enseñamos a nuestros coachees a hacer cuando están haciendo coaching. Y la pregunta a la que quiero que se hagan es, durante el proceso, en ese durante que tiene que ver entre la primera vez que me contacta un coachee y yo cierro mi relación, ¿cómo puedo mostrarle a mi coachee la transformación de la que yo estoy siendo testigo y que esa muestra que yo le haga, ¿verdad?, lo empodere para que él pueda llegar lo más rápido posible y de la mejor manera a donde quiere ir? Para mí ese es como el trasfondo fundamental de una buena retroalimentación. Cuando a mí mi jefe, mi colaborador, mi coach, me da la suficiente información que a mí me permita decirme cómo lo estoy haciendo. Muchas veces yo he sido sujeto, pues, de entregas indeseables de juicios que se confunden con feedback y que no me ayudan. Es más, lejos de ayudarme, lo que a mí me ha pasado es que me ha limitado, porque a veces hay juicios que hay alguien que hace, a lo mejor alguien a quien yo le doy mucha autoridad, o alguien que para mí es muy importante, y que su juicio es una gran generalización, que tiene una omitida gran cantidad de data o afirmaciones, que hay aquí coaches ontológicos, que de alguna forma no me está sirviendo de nada. Lo que hace es ponerme en un estado emocional que niega la posibilidad de que yo continúe aprendiendo, porque a lo mejor hago el juicio de que yo no sirvo para esto, o una vez más me volví a equivocar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de repente los invito a que cada quien se pregunte cómo me hago cargo yo de hacerles saber a los otros de manera valiosa para que ellos puedan generar posibilidades en sus comportamientos, en sus resultados, etcétera. No sé si todos los que están acá son coaches, si son aprendices de coaching, pero ¿cómo me hago cargo yo de esta pregunta? Pues de retroalimentar a mi gente. O cómo he sido yo víctima
de una mala retroalimentación. De hecho, por ahí existen algunas propuestas que nosotros no nos gusta, que si la propuesta sándwich, dile 2 cosas buenas primero, le dices lo malo en el medio, y después le dices 2 cosas buenas para que no se vaya tan mal la persona. Para mí esos son estereotipos que no hablan de la naturaleza de lo que es retroalimentar, como fenómeno y como herramienta para lograr algo en particular. Entonces, ¿por qué hacemos todo esto? ¿Por qué nos interesa? Bueno, porque pensamos que acompañar al cliente requiere la habilidad de poder reflejarle lo mejor posible que ha hecho hasta el momento para que él se pueda mover y hacer el esfuerzo que le queda para trasladarse hacia ese gran propósito por el cual nos ha contratado, ¿no? Entonces hay 2 preguntas que están detrás de todo esto, y es cuál es la información que puede ser más útil para el coachee y cómo yo le voy a hacer la entrega de esa información para que sea poderosa y permita un desplazamiento. Y estas 2 preguntas van a abordar como 2 elementos distintos de lo que sería el proceso de retroalimentación. Una cosa es lo que yo considero que la persona hace y otra cosa es el espacio emocional que yo creo para que esa persona escuche lo que hizo y pueda moverse de manera distinta para que pueda continuar su aprendizaje, su cambio, su transformación. Entonces, una cosa es el qué y otra cosa es el cómo. Entonces, para nosotros, retroalimentar, o en otras láminas van a encontrar feedback. Sé que para nuestros amigos españoles el Spanglish no es muy bienvenido. Aquí, pues, en Venezuela nos encanta. Entonces, en otras láminas van a encontrar feedback como sinónimo de retroalimentación, ¿verdad? Es la habilidad para entregar información útil de lo que hace una persona, situación o artefacto sobre el desempeño de otra en un ámbito determinado. El mejor ejemplo de feedback, el más como que nosotros podemos tener a la mente, es lo que hacen los artefactos de estos que están relacionados con la salud. Por ejemplo, un termómetro me da feedback. Sobre ese feedback que hace el termómetro, que es decirme, tiene 36, tiene 37, tiene 38, tiene 40 de fiebre, yo como mamá o como médico tomo una decisión, le doy un antipirético, le doy algo, ¿no? Entonces, el feedback a veces se confunde con la decisión. Entonces yo le digo a alguien, tú lo que tienes que hacer es tal cosa. Y después digo, bueno, y eso es un feedback que te estoy dando. No, eso no es un feedback, tú me estás dando un consejo. Un feedback es que yo le dé información a la persona sobre lo que hizo, cuáles fueron las consecuencias, qué fue lo que impactó, cómo eso le ayudó o no le ayudó con su propósito. Y fíjense que ahí yo no estoy hablando de juicio. Lo que voy a gerenciar muchísimo son hechos, son datos, ¿ok? Entonces, otro ejemplo es el tensiómetro, por ejemplo. El tensiómetro no le dice a uno nunca, tómate la pastilla. El tensiómetro me dice cuántos miligramos de mercurio tengo yo de presión arterial de la sistólica a la diastólica. Después yo veré si me tomo o no me tomo una pastilla, ¿ok? Entonces, de alguna forma, es como gestionar esa información. Y para poder gestionar esa información, hay varias cosas que tienen que pasar. ¿No? Bueno, eso lo decía al principio. En principio nadie vive sin feedback, es decir, los seres humanos nos estamos afectando mutuamente todo el tiempo. Y nuestra emocionalidad siempre es objeto de impacto en el otro. Lo que el otro hace a mí me impacta y eso, lo que el otro hace también es una retroalimentación de cómo yo voy a seguir en una relación, en una conversación, etcétera, etcétera. Obviamente, cuando yo empiezo a mirar el feedback como una herramienta de la práctica de coaching, ahí empiezan a aparecer como una necesidad de estructurar. Nosotros particularmente lo que hemos hecho es estructurarlo en eventos conductuales, ¿verdad? Y en prescripciones, como que paso 1, paso 2, paso 3, y es lo que voy a estar compartiendo con ustedes. Si en algún momento quieren hacer alguna pregunta, pues con gusto, Lali, si tienes algunas preguntas que vaya a estar, cada cierto tiempo me las puedes ir pasando. Sí, de acuerdo. Entonces, retroalimentar implica por lo menos 2 cosas. Primero, determinar objetivos. Muchas veces en una conversación donde no está claro qué es lo que yo te tengo que retroalimentar, y fíjense que no estoy hablando de determinar los objetivos de la sesión de coaching. A lo mejor el objetivo de la sesión de coaching está muy claro. Mira, vengo a hacer coaching porque yo quiero ascender este año, moverme en la organización donde estoy, quiero cambiarme de trabajo.
cualquiera sea el reto que yo tenga, quiero ganarme a mis colaboradores, ese es el objetivo de todo el coaching. Pero el feedback tiene que tener un propósito. Entonces yo te voy a dar feedback a ti sobre, para, qué es lo que tú quieres que yo te muestre que haces o que no haces, ¿no? Entonces, un primer elemento que tiene el feedback es la determinación de los objetivos, ¿para qué? Y eso tiene que ver con una conversación que tienen que dar tanto el coach como el coachee sobre qué es lo que quiere el coachee recibir, o a lo mejor el coachee no sabe, pero el coach le tiene que decir sobre qué necesita recibir retroalimentación. Un ejemplo muy hermoso para los que estudian música, ¿verdad? Es lo que hace con uno su profesor de música. Cuando tú estás ejecutando la pieza, los buenos profesores de música te dicen, cámbialo, hazlo más, relenta un poco, hazlo más fuerte, no le estás dando el ímpetu necesario, te metiste antes de tiempo. Todo eso es información que son datos que el otro te está reflejando qué es lo que tú estás haciendo. Yo siempre comparo el feedback con mis estudiantes como un espejo. El mejor dador de feedback es como el espejo de la Blancanieves. O sea, después que la bruja se ponga brava o se ponga contenta, eso es su rollo. Pero lo mejor que puede hacer es servir de espejo. Esto es lo que hiciste. Y eso requiere a su vez unas competencias del coach, ¿no? Lo otro que tiene que pasar es que el feedback implica, una vez que se entrega, una evaluación. Es decir, el feedback me muestra qué tan cerca o qué tan lejos estoy yo del logro que yo quiero. En objetivos complejos que implican una serie de cosas, vamos a suponer, este ejemplo que yo les ponía al principio, yo quiero ascender en una organización, ese es mi objetivo de coaching. Me contraté un coach para que me ayude a que yo logre ese objetivo. Bueno, probablemente ese objetivo tenga muchas partes, tenga como muchas aristas. A lo mejor mi coach me va a revisar cómo está siendo mi desempeño, es decir, cómo son los resultados que yo estoy entregando. Pero también mi coach me va a estar preguntando, bueno, ¿y cómo es tu liderazgo? ¿Cómo te estás moviendo tú? También me va a preguntar a lo mejor cuáles son las relaciones de poder que yo tengo, o sea, porque yo puedo querer ascender, pero si nadie me ve, si no tengo un lobista, si no tengo nadie que me ayude en la organización a hacer ese crecimiento, probablemente no puedo hacerlo. Pero también el coach a lo mejor puede estarse dando cuenta, cómo está haciendo la relación con mi jefe, que al final es el que va a estar dando un aval o va a estar dando una recomendación conmigo. Entonces, es un objetivo de coaching complejo, a lo cual yo voy a tener que hacer distintos tipos de cosas en ese proceso de cambio, de acompañamiento, de transformación, donde entonces hay que determinar cuáles son los distintos feedback que mi coach va a tener que darme para yo ir haciendo ese cambio o esa transformación que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, ¿a qué responde el feedback? El feedback siempre debe responder a estas dos preguntas. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y de qué manera? O sea, ¿cómo estoy haciendo yo lo que estoy haciendo? ¿Y cuál es el impacto que eso está generando? Y esa es la brújula que tiene el coachee para moverse. Bueno, no lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo, tienes que moverte un poquito más para acá, mira lo que hiciste. Antes no pedías, ahora pides de todo, o antes no decías que no, pero entonces ahora le dices no a todo el mundo. Pero eso requiere del coach un espacio de observación bien importante. Si yo como coach no miro a mi coachee, pues no voy a tener la información que necesito para que él pueda sustentar el cambio que él quiere hacer o lo que él necesita transformar. Entonces, un buen feedback, ¿verdad? Debe permitir saber al coachee qué voy a continuar haciendo, qué tengo que cambiar, qué voy a modificar o mejorar y qué no voy a repetir. Si un feedback no responde para nosotros, obviamente, a esas 4 preguntas, sencillamente es un feedback que no es útil. No vamos a decir que es malo, simplemente no es útil. Entre el desempeño y el desarrollo, en el marco de la organización, ¿verdad? Y perfectamente puede ser aplicado al espacio del coaching individual, pues yo tengo un resultado que lograr y tengo una manera en que entre que el coaching se está ejecutando, el coachee va cambiando.
tres tipos de comportamiento. El primero es el foco de interés, es a qué hacer referencia, o sea, uno no puede dar feedback de todo. Yo tengo que definir sobre qué voy a dar feedback. Y en este caso es importante, no les hice una lámina sobre esto, pero saber que yo puedo tener distintas formas de feedback. Yo puedo tener un feedback solicitado, es decir, alguien me pide que yo le dé feedback. Sin embargo, yo ahí tengo que haber establecido previamente sobre qué voy a dar feedback. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes ahorita, bueno, quiero que me den feedback de la presentación, y se los digo al final, y no hemos convenido estándares, propósito, cada uno de ustedes me va a decir un montón de cosas de la presentación. A lo mejor algunos se van a afincar en las láminas, a lo mejor otros se van a afincar en mi tono de voz, a lo mejor otros se van a afincar en la coherencia conceptual que yo tengo del tema. Pero sin embargo, a lo mejor no es ninguna de esas tres cosas la que yo esté queriendo, requeriendo. Entonces yo pudiera decir, cónchale, ese feedback no me gustó, o ese feedback fue malo, no me sirvió. Pero fue que nunca acordamos sobre qué íbamos a hacer feedback. ¿Ok? ¿Y por qué eso es importante? Porque en función de ese acuerdo es que el coach va a estar prestando atención a ciertas cosas y a otras cosas no. ¿Ok? Y en función de la información que tiene, pues un tercer paso es de qué manera yo entrego esa información, en qué momento. Y esas dos cosas son relevantes. De qué manera lo hago y en qué momento. Yo he visto a veces cosas que se hacen, por ejemplo, públicamente, que se hacen de manera inadvertida. Entonces todo eso, lejos de ayudar al coachee, lo limita. ¿Y por qué lo limita? Bueno, porque a lo mejor es muy apropiado toda la información que ese coach acumuló, pero la manera y el momento fueron tan inapropiados que generaron una situación emocional inadecuada que no ayudó, no potenció esa posibilidad. Por ejemplo, en el primer momento, las tareas que debemos estar realizando, ¿verdad? Están relacionadas con delimitar el ámbito de interés en función de la persona y la naturaleza del proceso, definir el tipo de información que se requiere, cómo voy a aglutinar la información. A veces hay coaches desconfiados o a veces hay personas que necesitan tener como muchas evidencias de lo que hacen. Y eso además a mí como coach me permite cultivar la confianza con mi coachee. Si de repente un coachee a mí me pregunta, ajá, interrumpiste 4 veces y me pregunta, ¿cuándo lo hice? Y yo no tengo ni una sola afirmación que ofrecerle al respecto, pues sencillamente mi coachee se va a dar cuenta que entonces yo no estaba mirando. Por ejemplo, acordar indicadores y la forma en que vamos a presentar los resultados. Y esto obviamente tiene un marco en el coaching y un marco en la gestión, ¿ok? Y establecer cuándo lo vamos a hacer. Nosotros decimos que un feedback fuera de tiempo es un feedback inútil. O sea, si dentro de un año ustedes me dicen, a mí, Joana, esa conferencia que tú diste de feedback no me sirvió para nada, me hubiera gustado tal, no me va a ayudar. Me ayuda que al terminar esta sesión, Lali me diga, mira, Joana, me gustó esto, esto y esto, me hubiera gustado que hubieras puesto esto, y sin embargo tampoco acordamos un feedback. Entonces lo que ella va a hacer me puede contribuir como no me puede contribuir. Distinto a que si de repente ella me dice, mira, Joana, yo observé en relación con la puntualidad, la llegada, la manera como hiciste esta cosa, observé esto otro, ¿ok? Entonces, estos elementos del primer momento son muy importantes porque establecen el foco de interés y me va además a decir hacia dónde voy a estar haciendo yo referencia, ¿no? Y cómo voy a focalizar el trabajo de feedback. Esto requiere un trabajo por parte del coach. ¿Y cuál es el trabajo que requiere? Que yo tengo que estar mirando a mi coachee, tengo que estar registrando. Nosotros una de las cosas que decimos, un coach que no tiene un cuaderno de registro y bitácora de los coaching que hace, es un coach que está perdiendo su práctica y su experiencia. Porque el solo hecho de llevar un cuaderno, aquí hay gente de mi equipo que me está acompañando, ellos llevan cuaderno, el solo hecho de llevar un cuaderno ya es un proceso, entre comillas, de autofeedback para sí mismo, porque si usted registra y usted después hace un análisis de todos los registros de sus sesiones de coaching, usted ahí puede darse cuenta, cónchale, yo al final le hago coaching solamente a puros hombres o a puras mujeres. Fíjate que no trabajo con nadie en tu organización, o al final hago puro coaching de vida, y eso a usted le puede ir dando información para que usted tome ciertas decisiones. ¿Ok? El segundo momento, ¿ok? Es cómo busco la información, es decir, cómo voy a identificar y documentar
toda esa información que mi coachee necesita para poder generar el cambio que requiere. Entonces, como voy a recabar y registrar la data, inclusive a lo mejor hay cosas que yo como coach no tengo yo que registrar. Por ejemplo, yo una de las cosas que hago con mis coachees que trabajan es hacer un registro de tiempos y movimientos de su trabajo. Y es solamente el hecho de que ellos registren, cuando hacemos ese análisis en una segunda sesión de coaching, ellos descubren, ¿verdad?, que de repente no están siendo productivos, que están perdiendo tiempo más en unas áreas que en otras, que ellos creían que sí observaban a sus colaboradores, pero resulta que en un mes nunca se reunieron con ninguno. Entonces, todos esos elementos, o sea, no necesariamente el coach se tiene que convertir en un psicopedagogo que va a hacer las cosas por el coachee, pero si yo tengo claro todo este tema de la retroalimentación, yo puedo propiciar de muchas maneras que mi coachee reciba información sobre cuál es el impacto que él genera en lo que él quiere cambiar o en lo que él hace. Pongo otro ejemplo, que alguien, por ejemplo, tenga problemas de relación, y entonces yo le diga a mi coachee, ¿qué tal si tú le preguntas a 4 personas cómo es que tú conversas? Y lo traes para acá y pregúntale sobre tu tono de voz. Cuando él trae ese registro, yo no lo hice, yo no fui a filmarlo, pero el coachee pues acordamos cómo iba a recabar la información, y cuando analizamos esos datos, podemos mirar las cosas que se repiten, las cosas que no se repiten, y podemos organizar la información que le sea útil para que pueda hacer cosas, ¿no? Y por último, esta entrega de información, ¿cómo lo vamos a hacer, no? Entonces, bueno, uno refrescar siempre los términos a los cuales estamos haciendo el feedback. Entonces, por ejemplo, decir, oye, José, recuérdate que uno de tus objetivos en este proceso de coaching es que tú querías ascender en la organización. En función de eso, mira todo lo que yo he recabado de todas las sesiones que hemos tenido. ¿Qué es lo que tú crees que te das cuenta? ¿Para qué te sirve esto? ¿Qué quisieras hacer? Y en función de eso, pues lo más importante de la entrega de feedback es establecer nuevos acuerdos para continuar con ese proceso de crecimiento y desarrollo, por supuesto. Y por último, pues estar pendientes de verificar la satisfacción con eso que se está haciendo, ¿no? El proceso de feedback también puede sernos muy útiles a los coaches para saber si nosotros mantenemos la estrategia bajo la cual estamos ejerciendo el proceso de coaching, o si tenemos que hacer algún cambio o prestar, perdón, la atención a otro espacio. ¿Ok? Eso es con el proceso de feedback, y les recuerdo que estaba relacionado en la lámina con el tema del seguimiento. ¿Ok? Pero otra cosa, o un primo del feedback, ¿verdad?, es el reconocimiento. ¿Y qué es el reconocimiento? El reconocimiento, y para nosotros van juntos, es dar feedback y reconocimiento. El reconocimiento es destacar los méritos que tiene mi coachee. Es decir, es distinguir de manera explícita las acciones que él realiza que están por encima de lo esperado, o la manera particular de la que se está haciendo cargo de sus logros. Yo a veces escucho reconocimientos como que, ay, qué lindo te vestiste hoy. Eso no es un reconocimiento. Eso para nosotros es un cumplido, pero eso no tiene nada que ver con reconocer. Reconocer tiene que ver con hacerle saber al coachee esas cosas que hace en relación a su objetivo, por supuesto, a las cosas que él quiere cambiar, que lo ayudan a pasar de lugar. Cada vez que mi coachee está aquí y él quiere llegar hasta aquí, y yo estoy valorando los distintos hitos por donde él pasó, y le reconozco las cosas especiales que él hizo, y las cosas que me pasan a mí cuando yo veo que él hace eso, porque el reconocimiento tiene que ver con el vínculo, entre comillas, lo digo así, afectivo, de respeto, de valoración que el coach tiene por su cliente. Si yo sé que a alguien le cuesta muchísimo hablar en público y se comprometió conmigo y me hizo ir a una cita, a una presentación, y además me puso en primera fila, oye, yo le tengo que decir, me siento muy orgullosa de haberte venido a escuchar en esta charla, y que además te hayas atrevido a estar presentándote en público cuando yo sé que ese es uno de tus puntos más difíciles, ¿no? Entonces, eso es reconocer. Pero entonces no le voy a decir, ay, qué bonito, te quedó machetísimo, buenísimo. Una gran generalización que él no sabe que va a repetir. Recuérdense que la premisa que hicimos para el feedback es la misma que estamos haciendo para el reconocimiento. Un reconocimiento le tiene que permitir al coachee
o a quien yo se lo haga, saber que eso que hizo lo puede repetir, porque además causa un impacto positivo en la dirección correcta hacia donde él está yendo. Entonces, ¿qué implica esto? Implica prestar atención, por una parte, y por otro lado, decirlo, sobre todo los coaches así de la vieja guardia, que no creo que existan, pero pudieran existir, así tipo institutriz, de que se supone que las cosas buenas deben pasar y que la gente debe hacerlo bien porque es lo correcto, pues no sirve. O sea, yo no solamente presto atención y me doy cuenta del progreso que tiene mi coachee, sino que yo le estoy haciendo saber a mi coachee el progreso que yo estoy viendo. ¿Por qué? Bueno, porque está demostradísimo, investigaciones lo refrendan, de que la gente crece y repite esos comportamientos cada vez que me reconocen. O sea, me dicen, cónchale, qué buena te quedó esa charla de reconocimiento y me gustó que hayas estructurado tal cosa de esta manera, yo voy a tender a poder mejorar eso. Si no me lo dicen, pues yo no sé si eso me sirve o no me sirve, ¿ok? ¿Qué implica el reconocimiento? Bueno, estar consciente, mirar de forma diferente algo que probablemente hemos visto muchas veces. Es decir, es capturar esos momentos, entre comillas, de gloria que tienen nuestros coaches. Tengo también 3 prescripciones conductuales para el reconocimiento, que es identificación de la acción meritoria o fuente del reconocimiento, que es a que voy a hacer referencia, identificación de la emoción emergente. El reconocimiento, a diferencia del feedback, si bien está este tema de los hechos, de las afirmaciones como un referente, en el reconocimiento hay un juicio, que es el juicio que a mí me surge como persona de mi coachee. Y ese es lo que a mí me pasa. Cónchale, me pasa que yo siento admiración por mi coachee, me pasa que mi coachee me sorprendió, me pasa que mi coachee me conmovió y yo le quiero reconocer su esfuerzo, su mérito, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último, lo más importante es hacerlo saber. Dile. Lali, ¿todo bien? Todo bien, no sé si alguien tiene algún micrófono abierto por allí. Ah, ok. No, yo oí como una moto, pero no Sí, soy yo. yo también escuché lo mismo, sí. Ok. Entonces, el primer momento para el coachee, para el reconocimiento, ¿verdad? Es identificar la acción meritoria, es identificar una acción destacada o una mejora relevante dentro de ese proceso y de esa tarea que estamos haciendo juntos y cuál es el valor que eso tiene. Vamos a suponer que alguien tenga un caso típico de coaching de vida, un problema en relación de pareja, alguien se atreva a decirle a su papá que lo perdona, o que alguien se atreva a decirle a un colaborador, le pida disculpas porque lo ofendió. Oye, yo puedo determinar cuál es ese valor y hacérselo, para después hacérselo saber, ¿no? Entonces, este momento tiene que ver con yo como coach, los primeros momentos tanto del feedback como del reconocimiento son del coach, o sea, es un trabajo que el coach tiene que hacer, y es un trabajo que implica, pues, las habilidades de observación, que implica las habilidades de registro, las habilidades de entender el propósito y hacia dónde vamos en la relación, ¿no? Entonces, una de las cosas que ocurre en la cultura occidental, patriarcal, judía, cristiana, es que se supone que las personas no hay que reconocerlas mucho, porque además se ponen después mingonas, decimos en Venezuela, o se ponen arrogantes. Entonces, de alguna forma, se supone que la gente tiene que hacer bien las cosas y punto. Ahora, una de las cosas que está demostrada en ciertos estudios, por ejemplo, es que los millennials necesitan mucho reconocimiento. Hay que estarles sabiendo hacer a los chamos jóvenes de hoy en día, lo hemos visto en nuestros estudios de clima organizacional que hace nuestra empresa. La gente dice, mi jefe no me reconoce. Y cuando uno mira quiénes son los que más piden reconocimiento, son las personas más jóvenes. ¿Ok? Entonces, también es rescatar este espacio positivo que tiene el aprendizaje. El segundo momento tiene que ver con cómo voy a identificar yo esto que a mí me pasa. Entonces, primero es identificar la emoción que me genera a mí ese mérito que está haciendo el coachee.
implica generar un acto de reconocimiento genuino. No es empezar a hacer un cumplido o hacer una cuestión. Lo otro que implica es asociarme a esa emoción. Y por último, ¿de qué manera se lo voy a expresar? O sea, yo no le voy a decir a mi coachee, me enamora que tú hagas tal cosa, porque además la ICF me vota. O sea, no podría hacer eso. Pero sí puedo decirle a mi coachee, oye, me sorprendiste, quiero decirte que me siento orgullosa de estar trabajando contigo. Por supuesto que esas son emociones que puede evocarme a mí un coachee en mi trabajo, ¿ok? Y eso implica un trabajo personal, pues, que los coaches tienen que hacer, que es contactar y estar presentes en esa relación en la cual están involucrados, ¿no? Y por último, lo más relevante es entregar el reconocimiento, ¿no? Es estructurar un mensaje de una forma que sea una frase corta, concreta, que no le dé 50.000 vueltas y 80.000 discursos, porque recuerden que el impacto del reconocimiento en el fondo es que el coachee pueda celebrar sus victorias tempranas, es decir, que yo pueda acompañar a mi coachee en los primeros logros que él está obteniendo para esa gran meta que él quiere lograr. Lo otro es identificar el momento oportuno para decirlo, presentar la información de una forma en la cual yo pueda decir el hecho, lo que me impacta y la importancia que tiene. Vamos a suponer que hay alguien que es impuntual en las sesiones, que llega tarde, cónchale, y de repente a partir de un reclamo la persona empieza a llegar temprano y logras sostener ese comportamiento 3 sesiones. Yo le puedo decir, cónchale, quiero decirte que me siento muy honrada de que en las últimas 3 sesiones tú hayas llegado a la hora en tiempo y eso tiene una importancia porque siento que estás valorando mi trabajo. Eso es un reconocimiento maravilloso para una persona, por ejemplo, que es impuntual. ¿Ok? ¿Y por qué? Bueno, porque además permite un espacio para el regocijo, para celebrar, para encontrarse. ¿Ok? Que para nosotros no es feedback ni es reconocimiento. No es un juicio. Dar juicio no es dar feedback. No son críticas. La gente siente que tiene que dar feedback cuando tiene que criticar algo. Cuando voy a decir algo que no me gustó. Entonces voy a dar un feedback. No me gustó esta conferencia. Eso no es un feedback. Esa es tu opinión sobre la conferencia. Pero no es un feedback. Creo que la conferencia fue muy larga. Bueno, ese es tu juicio sobre esta conferencia. Pero no es un feedback. ¿Ok? Reconocimiento, oye, machetísima la conferencia, qué bonita la conferencia, qué simpática la facilitadora. Eso no es un reconocimiento. En este caso, si estamos hablando de esta conferencia, entonces tendríamos que establecer cosas que tienen que ver es cuál es el valor que esto agregó, de qué manera particular les abrió una posibilidad, cómo les hizo sentir esta conferencia. Entonces, a partir de ahí, pues, uno puede generar un reconocimiento. Y tampoco es un reforzamiento, o sea, un reconocimiento no es hacer esto. Bien, buenísimo, eso no es reconocer. Decir excelente, maravilloso, extraordinario, eso no es un reconocimiento, ¿ok? Dar como un estímulo inmediato, positivo, contingente a que alguien haga algo, no es hacerle un reconocimiento a su trabajo, ¿ok? Y por último, un reconocimiento no es un feedback. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Cuáles son las etiquetas? Y esto surgió, que tenemos una conversación con Lali en estos días, a producto de una clienta que es consultora de Deloitte, y entonces estaba yo abriendo mi escuela de coaching que arranca ahorita en mayo, y resultó que ella me dijo, ¿tú eres coach ontológico? Sí, pero te voy a decir algo, en tu escuela usan la jerga ontológica, y entonces, porque los coaches ontológicos se la pasan todos diciendo, permíteme decirte un juicio que te voy a hacer, y yo no sé qué cosa, y empezó a hacer como unas críticas que le encontré mucho sentido a esta persona, y desde hace mucho tiempo teníamos esta lámina, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las etiquetas que enmascaran a veces el hecho de que yo no sé dar un feedback, pero hago como sí? Te pido un feedback, por favor. Resulta que no estoy en la emoción de recibirlo, que además no estoy interesada en que el otro me lo dé. Te voy a parafrasear lo que me estás diciendo. Llego y le digo a alguien que, no sé, te van a votar mañana, toma esto como un feedback constructivo. Hay que abrirse a las críticas como una forma de introducción a que yo le voy a decir algo que a la persona creo que no le va a gustar. Te voy a dar un reconocimiento. El feedback, el reconocimiento no se tienen que anunciar.
O sea, yo acuerdo y yo simplemente lo hago. Yo no tengo que decir, mira, te voy a dar un feedback o te voy a hacer un quiz. Entonces son como etiquetas pues que de alguna manera están como por ahí. ¿Ok? Y bueno, quisiera tomarnos este tiempito como para que cada quien, si quiere compartir o si quiere compartir preguntas, identifique obstáculos y fortalezas a los que se enfrenta para ofrecer feedback y reconocimiento. Y ahí no lo puse, pero también a lo mejor para pedir, para dar, para encontrarse con estos dos, con estos dos aspectos pues importantes de lo que puede ser el espacio del acompañamiento, del seguimiento de la sesión de coaching. Joana, muchas gracias. Hasta ahora bien claro. Ahora tengo miedo de darte feedback sobre lo que estoy escuchando. Vas a estar evaluando mi feedback, a ver si es un reconocimiento o un feedback. Ahora voy a estar consciente sobre lo que digo. Déjame ofrecerle a los que están en la audiencia, recordarles que tenemos 10 minutos por delante para que puedan identificar esto que Joana nos pide, obstáculos, fortalezas, para ofrecer feedback y reconocimiento. Bueno, ahí va el mío, es decir, cuando tienes a una persona querida que está enfrente y quieres decirle algo que sea constructivo, a veces me pasa que no sé cómo darle la vuelta para decírselo sin que se sienta ofendida, o es que no estoy tan clara en mi manera de explicarlo o de exponerlo. Tienes el micrófono cerrado, Joana. Perdón, mi socio que es un académico y es con quien desarrollé esto hace muchos años, él no está de acuerdo en el feedback ofrecido. Yo, por ejemplo, creo es más, yo creo que los coaches, o sea, los coachees no siempre están maduros para tener toda esta prescripción conductual que yo les acabo de dar. O sea, de repente hay personas que tienen niveles bajos de madurez y yo empiezo a estructurarle, ¿cómo quieres tú el feedback? ¿Y qué quieres que yo te diga? Y el señor se asusta y se va de la sesión, sencillamente como eso. Entonces, los coaches muchas veces tenemos que usar el feedback ofertado, es decir, yo te voy a ofrecer un feedback. Y eso tiene, si vemos esas 3 prescripciones conductuales, bueno, lo primero es que dentro de ese marco del acuerdo, que es la primera competencia que marca la ICF, ¿verdad? Una de las cosas que yo tengo que decir, si a mí hago, mira, tú estás dispuesto a que yo durante todo este proceso te haga saber todo lo que tú estás haciendo y cuál es el impacto que eso tiene en función del objetivo que tú quieres lograr. Y si mi coaching me da permiso, pues yo no hago eso en todas las sesiones. Yo en cada sesión, si vamos en un proceso progresivo de trabajo, sencillamente estructuro la información y le digo, mira Miguel Ángel, tú me dijiste que tú querías hacer un trabajo con tus coaches de, no sé, me voy a acordar ahorita de cosas que le he dicho a Miguel Ángel. Es uno de nuestros asistentes profesionales, una persona graduada en la universidad, pero yo entonces, él no me lo pidió, pero él forma parte de mi equipo, yo le tengo que dar feedback, él maneja coaches. Entonces, ¿qué hago yo? Yo le estructuro el feedback. He estado observando en relación a tus coaches, no sé, recuerdo hace años que le dije, tú no te sabes la historia de tus coaches, tú tienes que saber quiénes son tus coaches, dónde trabajan, qué hacen, porque no pueden ser que sean un etcétera. Y mira cuáles son las consecuencias de esto, mira cuáles son las implicaciones. Entonces él, como en unos meses después, me dijo, quiero que sepas que ya sé quién es fulano. Fulano trabaja en tal lugar, hace esto otro. Entonces, mi feedback le ayuda a que él hiciera algo distinto, ¿no? Entonces, ¿por qué a veces el feedback nos cuesta tanto? Porque lo confundimos con un juicio, lo confundimos con una crítica. Y también porque el contexto cultural de nosotros, eso no le pasa a los japoneses. Es un contexto donde hemos aprendido a ser refractarios a la crítica, a que el otro nos diga lo que vio de nosotros. Lo que el otro vio de nosotros es lo que vio, y aunque yo niegue esa posibilidad, aunque yo no lo quiera escuchar, me tape los ojos, cierre la boca y diga, ay no, eso no pasó,
el otro igual va a seguir pensando lo que está pensando. Entonces nosotros tenemos que desarrollar la competencia y enseñar a nuestros coaches a que superen eso de la competencia aprender a aprender. Y para mí la competencia aprender a aprender se nutre de personas que saben recibir retroalimentación. Entonces, ¿cómo lo hago, Lali? Escribiendo, delimitando el ámbito, generando un buen contexto, asociando lo que le voy a decir con el propósito. Yo no le voy a dar feedback a alguien de cómo se viste si eso no es mi objetivo de coaching. Pero si está dentro del objetivo de coaching porque me dice que quiere manejar su entidad física, pública, de una manera distinta, se quiere posicionar, pues probablemente algún día le hago un feedback sobre cómo se viste y le digo cuál es el impacto que eso tiene para el objetivo que quiere lograr. No sé si te sirve lo que te digo, Lali. Sí, sí, por supuesto. Y de paso déjame comentarte que aquí hay 3 comentarios que creo que han sido cubiertos por parte de lo que has dicho. Dalia dice, en algunos casos la dificultad para ofrecer feedback y reconocimiento tiene que ver con la dificultad para recibirlos. Claro. Sí. Claro, pero lo que estaba diciendo de los coaches que tienen que estar preparados para recibir el feedback. Claro, pero eso parte también del trabajo del coach. O sea, recuérdense que los coaches, ¿verdad? Somos unos acompañantes. O sea, nosotros nos contratan para ser un acompañante. Freddy Kaufman tiene su metáfora del taxi que me gusta mucho. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de acompañante voy a ser yo? Yo puedo ser un acompañante muy nutritivo. Y para que ese acompañamiento sea nutritivo, yo tengo a lo mejor que enseñar un conjunto de cosas que son necesarias para el marco de nuestra relación coach-coachee, que no son necesarias para el objetivo del coachee, pero son necesarias para que ese objetivo pueda ser generado. ¿Y por qué? Bueno, porque si yo no establezco este acuerdo de cómo vamos a gerenciar esta transformación que él quiere hacer, que no es de eso que vino a hablar, pero tenemos que hablar de eso, pues entonces probablemente siempre me encuentre con que no existe el suficiente permiso de parte de mi coachee para escuchar lo que yo le tengo que decir. Sí, sí. Déjame seguir con los comentarios. Bueno, también entre lo que ya habías mencionado, Yanit se está preguntando, antes de dar el feedback, ¿le pides permiso? ¿Necesitas que el coachee te pida el feedback para darlo? Ya eso habías comentado algo al respecto, ¿verdad? Bueno, hay dos tipos de feedback. Yo puedo tener un feedback solicitado, puedo tener un feedback pedido, y generalmente en ambos casos hay una cosa que nosotros llamamos el feedback es generalmente previamente acordado. A lo mejor en el feedback ofertado yo no le digo a mi coachee previamente con lujo de detalles todo lo que yo voy a estar observando, porque además a lo mejor hay cosas de las que me voy dando cuenta en el camino. O sea, de repente cuando estoy con un director o un gerente general que me ha tocado muchas veces y lo veo la forma como interactúa con la gente o cómo los interrumpe o cómo de repente se presenta en una sala de alguien, yo digo, cónchale, ya entiendo por qué esta persona está teniendo impacto negativo, pero él no es consciente de eso. Yo lo estoy viendo porque estoy en su trabajo. Entonces, el tema es, 1, recabar la información. 2, asociar esa información con el propósito para el cual yo estoy siendo contratada. 3, estructurar la data, los datos, las afirmaciones para los coaches ontológicos en términos secuenciales, lógicos y de manera potente para poder hacer entrega de esa conversación. Y último, buscar el espacio para esa conversación. Y donde el contexto varía, porque no es lo mismo un feedback que está previamente acordado, un feedback que está pedido, porque a mí alguien me dice, quiero que me des feedback. ¿Cuál es la primera pregunta que viene después? ¿Cuál es la lógica? ¿Sobre qué quieres que te dé feedback? Dime si lo hice bien o lo hice mal. Eso no es feedback. ¿Qué es lo que tú quieres saber? ¿Qué es lo que quisieras resguardar? Y hay las 4 preguntas que les hacía al principio. ¿Qué quieres mantener? ¿Qué quieres cambiar? ¿Qué no quieres repetir? ¿De qué te quieres hacer cargo? Si eso no está claro, si yo como coach no soy capaz de identificar eso y buscar la manera que eso esté explícito, pues por supuesto que mis feedback muchas veces van a estar comprometidos, ¿no? Bueno, Joana, mira, tienes varias preguntas más. El asunto es que nos quedan 4 minutos para tu uso realmente. Te las voy a leer y les pido a los que quieren recibir respuestas, que no va a dar tiempo que tú los complazcas con la respuesta,
que en todo caso te escriban directamente. Ok. Xiomara dice, una fortaleza, acompañar mi retroalimentación con evidencias claras y asociado al objetivo que estamos trabajando. Sí, que eso lo mencionaste. José Luis dice, en mi caso, un obstáculo es usar la irreverencia no tan gentil, y una fortaleza, el acercamiento a la historia del coaching con metáforas. Sí. Bueno. Claro, la metáfora siempre tiene un obstáculo, que es que la metáfora muestra un aspecto y le hace sombra a otro. Entonces, a veces la metáfora puede estar puede ser algo sarcástico a veces. A veces lo mejor es ser directo, o sea, es ser directo, esto de ser oportuno. ¿Qué significa ser oportuno? El mejor feedback es el que ocurre en la mayor contingencia posible a que la persona está actuando. Obviamente, en los coaches tenemos el tema de entre sesión y sesión, etcétera, pero el mejor feedback es el más inmediato. Sí, gracias. Aquí tienes otro comentario que es, el cierre del feedback es llegar a establecer el compromiso de parte del otro. ¿Lo ves así? Es decir, no es dar feedback porque sí hay un propósito, hay algo que quiero que ocurra. Claro, pero recuérdense que yo como coach, yo no quiero nada. Yo soy un vulgar acompañante. Quien quiere es mi coachee. Y lo que yo tengo que buscar, esta es mi postura, ¿no? No quiere decir que sea la verdad, es que mi coachee responda qué puede cambiar, qué no puede cambiar, qué tiene que repetir, que él tiene que valorar el impacto de eso, y yo lo que le voy a refrendar es, si tú quieres ir para allá, mira hacia dónde estás yendo, a dónde te estás llevando. Esa es la gran pregunta, ¿no? Es eso lo que yo tengo que hacer. O sea, yo puedo querer provocar cosas, sin embargo, está todo siempre en función del coaching. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Joana. No tenemos más tiempo para preguntas. A todos los que estén interesados, por favor, allí vuelve a colocar la última, por favor, la última